buenos días mis queridos hermanos, Dios me les continúa bendiciendo abundantemente. Libro número 28 de las Sagradas Escrituras que corresponde al profeta Oseas. El profeta Oseas fue un profeta contemporáneo con el profeta Isaías, o sea que estamos hablando de una época más o menos de 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, de la primera venida de nuestro Señor Jesús. Este libro ha impactado mucho mi vida, y sobre todo el versículo que vamos a leer a continuación, porque Dios da una orden, y es una orden que a nuestros ojos, a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento, es una orden contradictoria, lo que le ordena nuestro Padre Celestial al profeta Oseas. Vamos a leerlo. Libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2. Dice así la hermosa y poderosa palabra de Dios. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Amén y amén. Cuando yo leía este versículo, todavía lo estoy procesando, porque uno se espera de todos menos de Dios una orden de ese tipo, y es aquí cuando nos confirma la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Porque en esta manera te quiero preguntar, ¿quién de nosotros que somos padres le ordenaría a su hijo, por ejemplo, que fuere a buscar a una prostituta, porque pues la palabra fornicar en la palabra hoy en día es prostituta, y se case con ella? Yo creo que ninguno. Y es ahí cuando se confirma que nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios, que nuestros caminos son muy diferentes a los caminos de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías: porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces este versículo me muestra el amor del Padre. El amor del Padre porque le dice a uno de sus profetas, a Oseas, porque en ese momento también estaba Isaías, que se busque una fornicaria y que se case con ella. Algo totalmente contradictorio a lo que nosotros queremos como padre para nuestros hijos. Si ustedes son padres al igual que yo y tienen un hijo, pues ¿usted qué quiere? Que su hijo se case con quién? Pues con otra muchacha, pero pues que no sea fornicaria, por ejemplo. Pero Dios es un Dios amoroso, es un Dios bueno, y con esta historia nos muestra que el pueblo de Dios se había apartado de él, se le había olvidado quién era el que los había puesto en esta tierra donde fluía la leche y la miel. Se les había olvidado quién los había sacado con mano fuerte de Egipto cuando duraron 400 años como esclavos. Y se dedicaron a adorar a Baales y a otros dioses diferentes al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, diferentes a nuestro Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios lo que hace es enseñarnos con esta historia que es un Dios perdonador, es un Dios paciente, que Él sabe que nosotros le vamos a fallar una vez, pero no importa qué estemos haciendo, a quién estemos adorando, Él va a buscarnos, Él va a ir por nosotros, nos va a rescatar, nos va a perdonar, nos va a dar un nombre, nos va a limpiar, nos va a dar un nuevo nombre, nos va a dar una nueva vestimenta y nos va a limpiar de esa inmundicia en la cual nos encontrábamos. Y nos muestra también esta historia que nuestros padres tan bueno y tan perdonador, que bueno, el profeta Oseas finalmente hace esto. Tiene 3 niños con Gomer, tiene un niño, luego una niña y luego otro niño. Pero ¿qué pasa con Gomer? Gomer era una mujer pues que venía de este mundo, de la fornicación, de la prostitución, y lo que hace es que recae nuevamente en este pecado. ¿Y qué le dice Dios a Oseas? Ve y la buscas nuevamente. Y vamos a leer ese versículo, capítulo 2, versículo 14. Dice así la poderosa palabra de Dios: Pero aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén y amén. Gomer, por sus raíces en el mundo, vuelve y recae en su pecado, en el pecado de la fornicación, va tras sus amantes nuevamente, pero Dios le ordena a Oseas que vuelva y la traiga, que él hacia un la ama, dice: la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
A veces nosotros como cristianos, sobre todo los que venimos del mundo, llevamos tantos años en el mundo, en mi caso 38 años, tenemos la tendencia a pensar nuevamente en Egipto, a pensar nuevamente en el pecado, en todas las cosas que hicimos malas. Y podemos recaer. Pero si hay algo que nos enseña Dios es que Dios es un Dios grande, misericordioso, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, de la misma manera, Dios perdona al hijo que puede caer nuevamente en el pecado. Lo que nos enseña a nosotros que debemos pensar más como Dios, a entregarnos más como Dios. Nosotros siempre queremos, no sé, las mejores cosas o estar con las, entre comillas, mejores personas. Pero Dios le ordena a Oseas que se casara con una fornicaria. Dios le ordena a Oseas que perdone a su mujer por haberla abandonado él y a sus hijos, que la va a llevar al desierto. Y es ahí, hermanos, donde el desierto en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, es tan importante. El desierto, cuando estamos en el desierto, estamos solos, no hay nadie con nosotros. La mayoría de personas, pues nadie quiere acompañar a una persona al desierto. Pero cuando estamos en el desierto es sinónimo de prueba, el desierto es sinónimo de silencio, de soledad. Es ahí cuando Dios puede hablar a tu corazón. Es ahí cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios. En el desierto, ya siendo cristianos, siendo hijos de Dios, porque podemos recaer, y eso no quiere decir que vamos a perder la salvación, eso no quiere decir que vamos a juzgar a mi hermano porque ha caído nuevamente, ha recaído. Por el contrario, hay que ser como Dios, perdonarlos, orar por esa persona y traerlo con amor al rebaño nuevamente. No importa que recaigamos una, dos o tres veces, o como le preguntó Pedro a nuestro Señor Jesucristo: mi Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces, hasta 7 veces. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Hasta 70 veces 7. Un Dios, esta historia muestra un Dios bondadoso, un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios que sus misericordias son cada mañana. Y esta historia no era más que el preludio, no era más que una anticipación de algo mucho más grande que venía dentro de 600 años después. Después de Oseas, a los 600 años, viene nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí ya cuando Dios no le da la orden a un hombre, sino a su propio Hijo, y le dice: ve a la tierra, hazte como uno de ellos, siendo tu Dios, siendo tú, estando sentado aquí a mi diestra. Quiero que vayas a la tierra y mueras por, no una fornicaria, ni un fornicario, sino por todos los fornicarios y fornicarias de la tierra. Y es ahí cuando podemos ver que todo en la Biblia tiene un orden, todo en la Biblia tiene una visión hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le da la orden a nuestro Señor Jesucristo de venir a la tierra a morir por pecadores, porque un pecador es sinónimo de fornicario, Yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, yo le rezaba a muchos dioses, a muchas diosas, hacía muchos rezos, tenía muchos amuletos, muchas imágenes. Pero es ahí cuando Dios envía a nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo un encuentro personal con mi Señor Jesús y abandono todo. Lo abandono por mi Señor Jesucristo, porque tengo un encuentro personal con Él. Porque yo, siendo fornicario, mi Señor Jesucristo no le importó. Vino a la tierra, me rescató, me sacó de ese muladar en el cual me encontraba, me puso un vestido nuevo, me dio un nombre nuevo y me dio una nueva posición y me dio todo lo que Dios, lo que sabemos que nos da Dios a través de Jesús: perdón de pecados, vida eterna. Quiero que vayamos a Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén y amén. Exactamente lo que Dios le ordena a un hombre como Oseas hacer con una mujer, se lo ordena a su único hijo, a Jesús. Pero no por una mujer ni por un hombre, sino por todos nosotros pecadores. Por todos aquellos que estábamos sin Cristo, y cuando estamos sin Cristo somos pecadores, somos fornicarios. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba comiendo con pecadores y con publicanos, los fariseos y los sacerdotes y todos estos aquellos que se creían que estaban haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, empezaron a criticar: ¿quién es este que come con pecadores y con publicanos? Y también con prostitutas, porque nuestro Señor Jesucristo rescató a muchas de ellas de ese mundo en el cual se encontraban. Entonces nuestro Señor Jesús dice: yo no he venido por sanos,
sino por enfermos. De la misma manera, la invitación del día de hoy que nos hace nuestro Padre Celestial es a no juzgar, a perdonar. Así nos toque perdonar 70 veces 7, porque esa es la orden que nos dio nuestro Señor Jesús. Hasta 70 veces 7. Perdonar 1, 2, las veces que tengamos que perdonar a nuestros hermanos. Porque nosotros somos una criatura que está en proceso de formación. Dice la palabra de Dios que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros la está perfeccionando y la va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos aprendido que nuestros pensamientos no son iguales a los de Dios, que debemos leer más la Biblia, que debemos actuar para saber cómo piensa Dios, cómo habla Dios y cómo actúa Dios. Muchos de nosotros juzgamos a estas personas, juzgamos a los pecadores, pero cuando un dedo señala hacia allá, 3 nos están señalando a nosotros. Hoy Dios nos está enseñando a través de esta historia a ser perdonadores, a entender que nuestro Señor Jesucristo vino por todos los pecadores, por todos los fornicarios, por todas las fornicarias. Que no importa el pecado que hayamos hecho, Dios murió por todo, nuestro Señor Jesucristo murió por todos y cada uno de nosotros, que nos va a perdonar, que tenemos vida eterna a través de Cristo Jesús. Que ese Dios, un Dios grande, maravilloso, perdonador, que envió a su único Hijo a rescatar lo que se había perdido, que envió a su único Hijo a sanar a todos los enfermos, que envió a su único Hijo a comer con publicanos, con pecadores y con fornicarios, que envió a su único Hijo a que derramara su sangre y a través de ese sacrificio pudiera perdonar nuestros pecados para todos aquellos que creemos en Jesús. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:16, el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Ya lo había hecho con Oseas 600 años atrás, dándonos un aviso, y 600 años después lo cumple, ya no con una mujer, sino para toda la humanidad, para todo aquel que quiera creer en Jesús. Hoy hemos aprendido, mis queridos hermanos, a la tolerancia, al perdón, al ver, así no sean hermanos, al ver al ser humano como un igual a nosotros, a tenerle compasión y a orar por esa persona que aún no recibe a Cristo, que aún no conoce la verdad, que aún no encuentra el camino, porque está perdido. Nosotros, gracias a Dios y a su misericordia, encontramos el camino, encontramos la verdad que es nuestro Señor Jesús. Pero ahora es nuestra misión ir por fornicarias, ir por fornicarios, ir por pecadores e ir por publicanos. Amén. Atraerlos y que se sienten a comer en nuestra iglesia, a recibir ese alimento espiritual y a darles la bienvenida a nuestra familia, a la familia de Cristo, a decirles sean bienvenidos, no importa que seas fornicario, no importa que seas fornicaria, no importa que recaigas, hasta 70 veces 7 te vamos a perdonar. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, no era más. Este es el libro número 28 del profeta Oseas. Nos vemos dentro de 8 días con el libro número 29 del profeta Joel. Dios me les continúe bendiciendo. Chao.